Ahora vamos a hablar un poquito de los órganos tejidos del sistema inmunitario. De estos órganos linfoides vamos a tener, bueno, los vamos a dividir en dos grandes grupos. Uno que vamos a llamar órganos linfáticos primarios o generadores, y los otros los vamos a denominar órganos linfáticos periféricos u órganos linfáticos secundarios. Los órganos primarios, para lo que van a funcionar básicamente, es que nos van a permitir la maduración de los linfocitos T y B. Y al referirnos a que nos permiten la maduración, es que nos van a permitir que pasen de las células precursoras, que son blastos linfoides, a que maduren el linfocito T o el linfocito B. Una vez que sufrieron esa maduración, entonces van a salir a circulación y mediante la circulación van a llegar a los órganos linfáticos periféricos. Y en los órganos linfáticos periféricos, esos linfocitos, tanto T como B, van a iniciar su activación para las respuestas inmunitarias adaptativas. Entonces, lo que van a llegar a hacer a los órganos periféricos es terminar de diferenciarse para ejercer alguna función en específico. Y entonces así llevar a cabo la inmunidad adaptativa. Entonces ahí van a volver células de memoria, por ejemplo, y ya ahí van a ejercer su acción. Los órganos linfáticos primarios o generadores, pues son dos. Van a ser el timo y la médula ósea. Y de hecho, pues por esta razón, por ser el timo y por ser la médula ósea, los órganos primarios generadores, y que uno ayuda más a la diferenciación de linfocitos T y la otra a la diferenciación de linfocitos B, pues es que así se les llamó a los linfocitos. Entonces el timo es el lugar donde se desarrollan los linfocitos T, y se les puso T por timo. Entonces aquí van a madurar nuestros linfocitos que se van a convertir en linfocitos T, ya sea cooperadores o citotóxicos. Aquellos que van al activarse, a secretar interleucinas y activar otras células inmunitarias, o reconocer células dañadas o antígenos, degranularse y ejercer una acción citotóxica. Obviamente el timo es un órgano que involuciona durante nuestro crecimiento. Entonces, del nacimiento a la edad infantil y después en el adulto joven, existe el timo, pero empieza a involucionar paulatinamente. Entonces, en un adulto ya de mediana edad o un adulto mayor, el timo es prácticamente inexistente. Es importante recordarlo porque hay enfermedades o va a haber síndromes genéticos que se pueden caracterizar porque el timo no existe. Hay hipoplasia del timo o agenesia del timo, y entonces no vamos a tener el sitio para donde los linfocitos T maduren y vamos a tener inmunosupresión por células T que están ausentes. La enfermedad principal que hace esto es el síndrome de George. Y también nos sirve saber esto de recordar que el timo involuciona porque en los adultos no debe existir el timo. Entonces, si existe el timo, probablemente es porque hay alguna patología que está provocando que esté creciendo o que se mantenga sin involucionar. Y de ese timo podemos tener diversas enfermedades. Podemos tener tumores del timo, podemos tener enfermedades autoinmunitarias originadas en ese timo, como la miastenia gravis. Bien, eso es por parte del timo. El otro órgano generador es la médula ósea. Entonces, ahí se producen, ya vimos que todas las células de la sangre, pero ahí van a madurar los linfocitos B. A partir de sus precursores linfoides, linfoblastos, se van a producir los linfocitos B. Y pues de ahí tomaron su nombre, B de hueso, de bone. Por eso se les llama linfocitos B. Y los órganos linfáticos periféricos son los ganglios linfáticos que vamos a poder encontrar en diversas localizaciones. Los sitios más comunes pues, van a ser cadenas cervicales, axilares, inguinales, popliteos, anticubitales. Pero en teoría, pues tenemos, retroperitoneales. En teoría tenemos en todo el organismo ganglios linfáticos. El otro órgano linfoide secundario va a ser el vaso. Y vamos a tener
agregados de tejido linfoide organizado que va a estar asociado a epitelios. Entonces vamos a tener tejido linfoide cutáneo y tejido linfoide asociado a mucosas. Estos órganos linfáticos periféricos, como ya mencionamos, para lo que sirven es que concentran a los linfocitos que ya han madurado, que ya son células T o ya son células B. Llegan a esos órganos, ahí se van a acumular, almacenar, e incluso se van a empezar a organizar. Y una vez organizados ahí en esa región en cuestión, van a completar su maduración. Entonces van a volverse células efectoras de memoria, tanto células T como células B. Entonces, el órgano linfoide secundario principal y con el que más vamos a tener contacto siempre en nuestra práctica, pues son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos es un órgano que va a concentrar a linfocitos T y B, pero los va a concentrar de una manera muy organizada, porque tiene una razón de ser esta organización. Entonces, el ganglio linfático se va a dividir, primero lo podemos dividir en dos grandes zonas. Una que es la más periférica, que es todo lo que esté afuera de esta línea. Todo esto, que vamos a denominar corteza. Y lo que esté hacia adentro de esta línea le vamos a denominar médula. La mayoría de los linfocitos van a estar organizados en la corteza. Y la médula prácticamente sirve nada más para dar sostén y nutrición a esos linfocitos. Entonces, en la médula vamos a tener vasos linfáticos, vamos a tener estroma, fibroblastos y vasos sanguíneos. Y en la corteza es donde vamos a tener a los linfocitos organizados. Estos linfocitos se van a empezar a organizar formando cúmulos. Entonces, vamos a tener primero unos cúmulos muy primitivos, que son estos, que simplemente son agregados de linfocitos que forman una bolita. Esos agregados de linfocitos son células que todavía no han completado su maduración final. Simplemente sabemos que son linfocitos T, predominantemente, aunque también puede haber algunos B, y que están ahí. Cuando el ganglio linfático es sometido a estimulación antigénica, porque está recibiendo la linfa de algún sitio que está drenándolo, todos los antígenos van a llegar a través de la vía linfática por la médula. De la médula van a pasar hacia la corteza. Y en la corteza, entonces, todos esos antígenos van a ser captados por las células presentadoras de antígeno y se le van a presentar a esos linfocitos que están ahí. Diríamos que esos linfocitos son los que llamaríamos NAIF, los vírgenes. Todavía no expresan nada específico en su superficie. Nada más sabemos que son una célula T madura o una célula B madura. Esos linfocitos, al estar estimulados, van a empezar a organizarse y entonces para que empiecen a madurar de una manera adecuada. Al estar siendo estimulados, van a cambiar su forma y van a empezar a agregarse, auxiliados de las células dendríticas, en estos folículos linfoides que vamos a llamar secundarios. El folículo linfoide secundario se caracteriza porque tiene esta área que se llama centro germinal. Va a tener una zona central que vamos a llamar centro germinal y va a tener una zona periférica que vamos a llamar zona del manto. Y después va a tener otra más excéntrica que se va a llamar zona marginal. Entonces, un folículo linfoide es un agregado de linfocitos, los cuales ya están teniendo ese periodo de maduración final y se organizan de tal manera de que en el centro quedan una especie de célula más primitiva que va a ser la que se va a dividir, que vamos a llamar centroblasto, entremezclado con células dendríticas foliculares, que son las que van a estar aquí, y macrófagos. Y conforme estos linfocitos maduren, ahora sí se convierten en células que van a presentar específicamente algún antígeno TCR o algún TCR en su superficie, o van a expresar cierta clase de inmunoglobulina nada más, y va a salir de la zona del centro germinal a la zona del manto. Entonces, en la zona del manto es donde vamos a tener ya linfocitos disponibles que ya completaron su maduración y que ya son células de memoria que pueden ser capaces de reconocer un antígeno en específico. Después de la zona del manto van a migrar a la zona marginal y ahí ya pueden pasar a circulación. Y ya van a ir y van a empezar a circular en nuestro cuerpo y van a llegar a un sitio donde esté el antígeno para el cual tienen memoria, lo van a reconocer como tal y van a activarse.
La célula T va a liberar granzima, perforina, enzimas citotóxicas, o la célula cooperadora va a secretar citocinas, y la célula B, cuando se activa, va a secretar inmunoglobulinas. Bien, entonces esa es la diferencia entre un folículo primario y un folículo secundario. El primario simplemente es un cúmulo de linfocitos, generalmente naif o vírgenes. El folículo secundario ya se forma un centro germinal y ya va a haber una maduración ordenada de los linfocitos para que tengamos unos linfocitos de memoria, T o B, que van a ejercer su función. Los espacios que vamos a tener en la corteza entre los folículos linfoides le vamos a llamar zona parafolicular. Y ahí en esa zona parafolicular es donde vamos a tener mayor parte de células T y vamos a tener las células dendríticas interdigitantes. Ahí es donde se van a estar presentando. ¿Qué más hay que saber de esto? Bueno, y el ganglio como tal, en la periferia tiene una cápsula. Y fisiológicamente la arquitectura del ganglio sería como en este esquema. Vamos a tener un hilio, el cual va a tener una vena, una arteria y un gran conducto linfático. Entonces vamos a tener vasos aferentes. Van a llegar y van a permitir que entre la sangre aquí. Se va a distribuir por toda la corteza, como ya vimos. Va a estimularse por medio de las células presentadoras de antígeno a los linfocitos vírgenes, tanto T como B. Estos se van a empezar a organizar en los folículos linfoides. Y ya que tengamos células que ya no van a ser vírgenes, ya van a ser células de memoria, estas van a ir hacia la zona cortical más periférica, que es inmediatamente por abajo de la cápsula del ganglio. Y aquí van a salir a través de los vasos linfáticos aferentes hacia la circulación otra vez, y ya van a ejercer su acción donde se estén requiriendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar de nuestra arquitectura del ganglio? Que los linfocitos B van a predominar en los folículos secundarios, en los centros germinales, que los linfocitos T van a predominar en las zonas parafoliculares. En las zonas parafoliculares los linfocitos que encontremos van a ser vírgenes, que en las zonas foliculares los linfocitos que encontremos van a ser de memoria, y que van a salir a través de vasos aferentes que estén subcorticales hacia la circulación. Doctor, ¿podría repetir eso, perdón? Los linfocitos vírgenes, foliculares. Ajá. Otra vez lo que tenemos que recordar y no olvidar. Los linfocitos que vamos a encontrar en la zona, los vamos a encontrar primero en la corteza. Y dentro de la corteza, en la zona interfolicular o parafolicular, como quieran llamarles, lo mismo. Ahí vamos a tener linfocitos T y linfocitos B vírgenes. Van a ser estimulados por antígenos que llegan a través del vaso eferente, por las células dendríticas interdigitantes, se los van a presentar y los van a activar. Una vez que estén activados, van a empezar a organizarse y van a formar centros germinales, van a formar folículos secundarios. Bueno, primero primarios y luego secundarios. Cuando tenemos folículos linfoides secundarios, podemos decir que en la zona del centro germinal vamos a identificar células B, que ya van a ser de memoria. Y en la célula, en las áreas parafoliculares, vamos a tener células T, que ya van a ser de memoria. Y estos van a salir a circulación ya a través de los vasos linfáticos eferentes, y van a pasar a la circulación y ya son células de memoria y van a llegar al sitio donde está el antígeno para el cual fueron capacitados. ¿Sí, Bruno? Sí, doctor, gracias. Doctor, una pregunta. Sí. Es que me confundí un poquito, nada más quiero recordar bien. También aquí hay vénulas de endotelio alto, ¿no? Por donde llegan
pues los antígenos si se presentan. ¿O Sí, me estoy confundiendo? no, sí, sí las hay. Y de hecho ahí es donde llegan específicamente. De hecho, todas las vénulas que vemos aquí son activadas, son endotelio alto. Son de estas. Ok, ok. Muchas gracias, doctor. Sí. Alguien había levantado la mano. David. Doctor, entonces cuando se palpa un ganglio linfático, indirectamente hay un crecimiento en el número de los linfocitos. Sí. Sí, hay un aumento en su número, entonces tenemos un fenómeno de hiperplasia. Por eso se llaman así, hiperplasia linfoide. A lo mejor ustedes clínicamente pueden decir que está hipertrófico, pero sería incorrecto porque está hiperplásico. Se dividen, aumenta el número de células. Y eso hace que crezca todo mi ganglio. Y eso ocurre en todas las cadenas ganglionares y en todas las condiciones no neoplásicas en el ganglio linfático. ¿Sí? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Bueno, de una vez creo que nunca lo vamos a ver eso, pero igual, la hiperplasia de los ganglios se clasifica o la clasificamos histológicamente dependiendo qué es lo que esté proliferando o qué es lo que esté creciendo. Entonces, la forma más común de hiperplasia de los ganglios es algo que se llama hiperplasia mixta. Quiere decir que aumentan de tamaño y volumen tanto los folículos como la zona parafolicular. Eso le llamamos hiperplasia linfoide mixta. Puede haber hiperplasias que nada más involucren uno de los compartimentos. Por ejemplo, hay hiperplasias linfoides foliculares, donde nada más los folículos aumentan de tamaño, pueden aumentar de número. Y hay patologías que me provocan que nada más aumente el tamaño de las zonas parafoliculares. A eso le llamamos hiperplasia sinusal, porque las zonas parafoliculares, donde tenemos diversos vasos sanguíneos, sinusoides, denominamos, no son sinusoides, perdón. Y son los que crecen, y entonces le llamamos así, hiperplasia sinusal de los senos linfáticos, senos venosos. Ejemplos, casi todas las condiciones inflamatorias reactivas por infecciones bacterianas, virales, etcétera, me provocan hiperplasia linfoide. Y enfermedades víricas muy específicas, por ejemplo, infección por virus de Epstein-Barr, mononucleosis infecciosa, las temáticas de la infancia, varicela, sarampión, todas esas, generalmente afectan nada más la zona parafolicular, me da una hiperplasia sinusal. Bien, entonces son las tres tipos de hiperplasia y eso lo van a leer todo el tiempo que vean reportes patológicos. Siempre vamos a decir ganglios linfáticos con hiperplasia mixta, ganglios linfáticos con hiperplasia folicular y así. Nada más aprenden a hacer eso, que la más rara es la sinusal y esa es la que me puede decir que hay algo raro o específico que pueda identificar. La folicular es inespecífica. Bien, el otro órgano linfoide secundario importante es el vaso. Este vaso va a realizar una especie, como podemos decirlo, de ultrafiltrado de la sangre, donde va a filtrar antígenos que están viajando en la sangre. No es como los ganglios linfáticos que los antígenos están viajando en la linfa, son captados por las células dendríticas y entonces ya se prestan a los linfocitos. Aquí los antígenos llegan directamente por la sangre venosa. Pasan a través de su gran red vascular, aquí sí son sinusoides, y a través de sus sinusoides pasan directamente a tener contacto con los linfocitos, que aquí van a predominar un poquito más los linfocitos B nuevamente.
También el vaso no solo filtra antígenos en la sangre, también sirve como un filtro que identifica células linfoides, no linfoides, células que están en la sangre que están defectuosas. Entonces identifica plaquetas, identifica eritrocitos que están defectuosos y los elimina, o que están viejos y los elimina. Y también puede hacer algo análogo con linfocitos. Tiene una disposición bastante semejante al ganglio linfático. Vamos a tener también una zona donde vamos a tener unos folículos linfoides, pero van a ser folículos muy peculiares, donde también van a permitir que maduren células B, y casi no tiene células T. La zona parafolicular, aquí le vamos a llamar médula o pulpa roja, y en esta pulpa roja lo que más va a abundar son vasos y sinusoides, que es todo esto que se ve de color rojo. Y se llama así roja porque se ve roja, tanto macroscópicamente como en el microscopio. Entonces, el vaso lo dividimos en esos dos componentes. Pulpa roja, que es la zona parafolicular, y pulpa blanca, que corresponde a los folículos linfoides. Los folículos linfoides del vaso son muy particulares. Se parecen mucho, sí, a los folículos linfoides del ganglio linfático que podemos encontrar en otro tejido, pero tienen la característica de que siempre los atraviesa una vénula como estas. Siempre tiene una vénula y en la punta de esa vénula donde termina, ahí vamos a tener un agregado linfoide. A esta formación se le llama corpúsculo de Malpighi o cuerpo de Malpighi, y es característica del vaso, no existe ningún otro tejido. Entonces, si vemos cuerpos de Malpighi, estamos en el vaso. En el timo pasa algo muy semejante. El timo, en los folículos linfoides, proliferan mucho las células dendríticas y llegan a formar casi toda la totalidad del folículo linfoide, y a veces se calcifican y le pasan algunas otras cosas fibrosa a ese centro germinal. A esa formación se le llama cuerpo de Hasal, y los cuerpos de Hasal son patognomónicos de el folículo linfoide del timo. Lo voy a apuntar por aquí. Timo. Cuerpos de Hasal. El vaso, vamos a tener cuerpos de Malpighi. Malpighi. Y en el ganglio no. Simplemente van a ser en el ganglio linfático no vamos a tener ninguno. Eso es lo que nos permite identificar si corresponde a uno u otro tejido cuando no nos dan información. O llega a pasar. A veces piensan que biopsiaron un ganglio mediastinal y es timo. Entonces así podemos saber en qué sitio estamos. Doctor, ¿podría repetir, por favor? Entonces, ¿qué es como tal el cuerpo Malpighi? Sí, el cuerpo de Malpighi es un folículo linfoide secundario que tiene o está asociado con una vénula, como aquí. Eso se le llama, cuando te lo enseñan en histología, como en lollipop, en paleta de estas de... ¿Cómo se llaman esas paletas en español? ¿Tipo? Lollipop. Tootsie Pop. Bueno, ándale, Tootsie Pop. Ándale. Es que lollipop es más preciso porque son las que tienen como capitas concéntricas. Como esas paletas de canela, ¿se acuerdan? Que venden unas que son unos paletones así grandes, de como canela enrollada, que es roja con blanco. Como la rocaleta. No, ay, a ver, vamos a buscar en el internet. No, la rocaleta es una esfera, ¿no? Y tiene capas, pero en el lollipop. Son como esas paletas de caramelo más bien. Ajá, que están planas, aplastadas. Que tienen dulce Ah, chico. ya, como de Miguelito, ¿no? Las que son de Miguelito. Bueno, no sé.
Como que no con muchas paletas. A ver. Estas. Estas, mira. Entonces, es como si estuvieran, esas fueron las capas concéntricas que forman el centro germinal y ahí tienen la vénula terminal. Así se ve un cuerpo de Malpighi. Si se imaginan estas lollipop, ya, con eso. Eso es lo que tienen que imaginar. Hay otras patologías donde se ve esto. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Castleman, donde son muy prominentes en los ganglios linfáticos los centros germinales y tienen esa disposición concéntrica de las células del manto, y lo describimos como en telas de cebolla o en lollipop. Y el cuerpo de Hassall no es que se vean bonitos. Pues más o menos. Estos se ven bonitos. Es el cuerpo de Hassall. Los folículos linfoides del timo involucionan porque no son activos. El folículo linfoide ayuda a que maduren las células B. Entonces el timo no madura células B, entonces como que se atrofian. Entonces lo que pasa es que las células dendríticas proliferan y son las que ocupan casi todo el centro germinal. Y se esclerosa o hasta se calcifica el centro germinal. Y eso se llama cuerpo de Hassall. Y eso solo se ve en el timo. Ese es un bonito timo. El timo también se reconoce fácilmente desde lejos por su disposición que tiene los lóbulos del timo. Parecen como en un rompecabezas. Como que están separadas pero encajan bien perfectamente una con otra. El ganglio linfático no se ve así. Mira este cuerpo de Hassall. Pues los cuerpos de Hassall son patognomónicos de el timo. Si vemos eso es timo. Si vemos el cuerpo de Malpighi, ahí podemos sacarlos de la piel. Pues son esos. Pero hay que tener mucha suerte en los vasos para identificar perfectamente cómo sale la vénula del folículo. Aquí se ve la vénula, cómo está en el centro del folículo. Y suponemos que debe ser una de estas, el vasito que lo origina. Pero yo incluso para clases y soy trato de buscar en los vasos que pase eso. No tengo suerte. Bien. Yes. Y, perdón, Martín. No, nada, gracias. Y nuestro último órgano del sistema linfático periférico es el que llamamos tejido linfoide asociado a epitelio o asociado a mucosa o asociado a donde esté. Ahí le van a poner el nombre de donde esté localizado. Entonces, cuando esté en la piel, se llama tejido linfoide asociado a piel y se le llama ¿Salt? SALT, Skin Associated Lymphoid Tissue, SALT, exacto. En el aparato digestivo le llamamos MALT, de M de mucosa, Mucous Associated Lymphoid Tissue. En el aparato respiratorio se le llama BALT, de bronquioalveolar, Associated Lymphoid Tissue. Y en conjuntiva se le llama CALT, de conjuntiva Associated Lymphoid Tissue. Otro que me acuerde, creo que son todos. CALT, BALT, SALT, MALT. Ahí se acuerdan, otro, pues debe tener un nombre parecido. Aquí lo que ocurre es como si un ganglio linfático se formara ahí, asociado a nuestros epitelios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un yeyuno, un ilión, perdón, donde tenemos aquí las vellosidades intestinales en la parte de arriba y vemos cómo en la parte de abajo se empieza a organizar el tejido linfoide de tal manera que parece un ganglio linfático porque tiene los centros germinales secundarios, tiene las zonas parafoliculares. Entonces, como si tuviéramos un ganglio que está ahí asociado a nuestro epitelio. ¿Y por qué se forman ahí? Pues porque constantemente este epitelio está sometido, expuesto a muchos antígenos
el que quieran, el de la piel, el del bronquio, el del tubo digestivo, y pues pasan a través de estas grietas y son captados por macrófagos, por células dendríticas. Estos los empiezan a presentar, montas la respuesta inflamatoria o inmunitaria hacia ese antígeno y debería desecharse, ¿no? Pero si tenemos estimulación continua por el mismo antígeno cada vez, por ejemplo en la piel o el aparato digestivo, que estamos en contacto con los mismos antígenos todo el tiempo, pasa esto. En lugar de que estar haciendo eso a cada rato, que me presente el antígeno, que me lo procese, lo reconozco, monto la respuesta, mejor empiezan ahí a formar células de memoria. Entonces, así como voy a estar constantemente sometido a ese antígeno, pues ya tengo mejor células de memoria ahí listas para que cuando estoy en contacto con él, los envío. Esta es la explicación de por qué en esas localizaciones que les dije se pueden generar linfomas. Porque están siendo estimulados constantemente por algún antígeno en particular. Hace que se creen estos tejidos linfoides organizados, pero puede haber algo más que induzca que se salga de control esa proliferación y empiezan a proliferar además. Entonces me forman una especie de linfomas que se llaman linfomas asociados a mucosa, linfomas tipo MALT. Es el ejemplo más característico, es el estómago. En el estómago estamos sometidos a estimulación antigénica por muchas cosas que tragamos, pero dentro de ellas hay una bacteria que es el Helicobacter pylori, que lo que hace es que me induce una buena respuesta inflamatoria, aguda de hecho, principalmente en el estómago, entonces me da gastritis aguda. Pero es una infección que es persistente porque tiene muchos factores de virulencia ese Helicobacter pylori y es capaz de resistir el ácido clorhídrico y todo esto, ¿no? Cosa que ninguna otra bacteria hace, todas llegan al estómago y se mueren por el puro pH, pero ella no, ella es capaz de vivir ahí sin problema. Entonces es estimulada constantemente mi estómago que genera este tejido linfoide asociado a mucosas, hace folículos linfoides en mi mucosa gástrica, ya para tener esa inmunidad para que esté controlando a mi Helicobacter pylori. Pero resulta que hay cepas de ese Helicobacter pylori que tienen algunos otros factores de virulencia que son oncogénicos. Tiene una proteína que se llama CAGA, nada más que suena chistoso. Esa proteína induce la proliferación celular. Entonces, esa proteína hace que salga de control esta proliferación que debería ser organizada, regulada, y entonces pueden crecer de tal manera que forman un linfoma. Se llama linfoma tipo MALT. Linfoma del tejido asociado a mucosas. ¿Y cuál creen que es la cura de ese linfoma? Adivinen. ¿Resección? No. No le vamos a quitar el estómago a alguien por un linfoma. Vamos a erradicar el Helicobacter pylori. Quitas el Helicobacter pylori, se quita el linfoma. Porque es lo que lo está originando. Entonces, estás tratamiento de recreación. Si es linfoma de bajo grado. Eso puede progresar un linfoma de alto grado, que es un linfoma difuso de las grandes B, y entonces ahí sí hay que dar quimioterapia. Pero el tratamiento inicial de los linfomas asociados a mucosas, los que oigan que es MALT, CALT, BALT, esos, es quitar al agente causal. En el estómago es el Helicobacter pylori, sucede recreación del Helicobacter pylori. Para el CALT se ha postulado que es la clamidia trachomatis la que nos lo causa, entonces también con antibióticos pueden revertirlo. Y en el bronquio ahí sí no está claro contra qué es. Por ejemplo, en vesícula biliar se ha descrito que puede ser salmonela la que está ahí proliferando y así.